Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra quinta lección del curso Una Nación Caída. Qué bendición tan grande es poder reunirnos como hermanos y hermanas en Cristo para aprender de la palabra de Dios. El día de hoy nos vamos a enfocar en la historia de Daniel capítulo 6, Daniel en el foso de los leones, una historia que creo que hemos escuchado alguna vez en la iglesia o leyendo la Biblia, una historia bastante conocida, la cual vamos a aprender más a fondo el día de hoy. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración y oramos. Padre Celestial, fortalécenos en la hora de tentación para que sigamos tu voluntad, aun cuando gente poderosa quiere que te desobedezcamos y que te neguemos. Tú no nos negaste, Señor. Tú mandaste a tu Hijo único para atribuirnos su vida santa y rescatarnos de nuestros pecados y del castigo que merecía. Fortalécenos, Señor, de tal manera que no neguemos a nuestro Salvador. Todo esto y más lo oramos en su nombre, Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección del día de hoy, de qué vamos a hablar, qué vamos a ver, vamos a utilizar el método de las cuatro Cs para leer y entender Daniel capítulo 6, un método diseñado por Academia Cristo que espero ya se estén familiarizando un poquito más. Y luego vamos a practicar el paso de considerar y hablar sobre el proyecto final. El proyecto final va a ser que ustedes compartan conmigo la importancia de la tercera C del método de las cuatro Cs, el considerar, y planifiquen una historia y contesten las preguntas basado en esa historia. Vamos a compartir un poquito más de esa información cuando lleguemos a ese objetivo. Pero empezamos con el captar. Y el captar, les recuerdo, como método de las cuatro Cs, es tú quieres captar la atención de las personas con las que estás compartiendo la palabra de Dios. Quieres que se metan en la historia, hacerles entender de qué vamos a hablar, qué vamos a ver. Puede ser una pregunta, puede ser un video, puede ser un comentario, una canción. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes es la introducción al libro de Daniel. Vamos a hablar sobre Daniel capítulo 6, ¿verdad? Pero quiero que entiendan muy bien, bueno, cuáles fueron los eventos, qué fue lo que pasó en los capítulos anteriores, para que a la hora que lleguemos al capítulo 6 y compartamos la historia, tengamos una mejor idea de quién es Daniel, de por qué los israelitas están en Babilonia, qué es lo que está pasando y por qué. Entonces vamos a ir capítulo por capítulo hablando sobre la historia de Daniel. Daniel capítulo 1, les voy a dar resúmenes para que se metan en la historia y entiendan muy bien los puntos principales. En el capítulo 1 vemos que ya muchos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. En nuestra clase pasada hablamos como el reino de Israel estaba cayendo en idolatría y estaba cayendo en prácticas que los separaban de la mano de Dios. Y vemos como Dios fielmente los rescata una y otra vez, aun cuando les están siendo infiel espiritualmente, alabando a otros dioses. Sin embargo, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y de la misma forma que los rescata esa persecución la cual estaban viviendo, también los lleva a ser perseguidos y a ser captivos en Babilonia. Por lo tanto, vemos que en el capítulo 1 ya hay muchos judíos los cuales fueron llevados cautivos a Babilonia por culpa de su idolatría. Hubo un grupo de jóvenes judíos, cuatro de ellos son nombrados, uno de ellos es Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y llegó a recibir capacitación para servir en el reino babilonio. Estos jóvenes fueron personas que estudiaban y conocían y querían aprender más y mostraban aptitudes las cuales eran de liderazgo y ayudaban al reino babilonio a crecer en autoridad. Por lo tanto, llegaron a recibir la oportunidad de servir en el reino babilonio. Había también una prueba de alimentos. Los jóvenes de Judá no querían recibir la comida y vino el rey, querían verduras y agua. Vemos en el capítulo 1 que son probados por su fe. Las leyes del Antiguo Testamento no les permitía a los judíos comer ciertas comidas y los babilonios no tenían esas reglas y por lo tanto querían forzarlos a ellos a que se adaptaran a sus dietas de Babilonia. Los jóvenes de Judá dijeron que no y decidieron comer vegetales y otras plantas, las cuales sí podían comer mediante las leyes del Antiguo Testamento, y mostraron que estaban siendo más fuertes, mostraron que estaban creciendo y estaban de una forma más saludable a aquellas personas que no estaban participando de esa dieta estricta que ellos tenían.
A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia. Vemos que sí, crecieron en su educación, pero fue toda la mano de Dios dándoles el beneficio y las oportunidades y las aptitudes, bendiciones, regalos de Dios para aprender y para seguir criándose. Los jóvenes en el capítulo 1 vemos cómo llegan a Babilonia, cómo hacen una manera importante de estar en el reino babilonio con autoridad y confiando fielmente en las promesas del Señor. Capítulo 2. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Dios le reveló la interpretación a Daniel y así le salvó la vida. Vemos como desde el principio Daniel toma un papel bastante importante como un profeta de Dios traduciendo e interpretando sueños del rey de Babilonia. El sueño fue una profecía del plan global que Dios tenía para las naciones, incluyendo Babilonia, Medio Persia, Grecia, Romana y el reino eterno que despedazaba a todos los demás. Una profecía la cual se hizo realidad, la cual el rey de Babilonia reconoció y por lo tanto tenía bien presente a Daniel y a sus amigos como personas de autoridad e importancia. Capítulo 3. Y este es el texto que voy a enfatizar para que hagan el proyecto final, si desean hacerlo sobre esta historia. El capítulo 3 nos narra la historia de tres judíos quienes tenían responsabilidades sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos reciben la orden de adorar una estatua de oro bajo la amenaza de ser echados a un horno de fuego ardiente. Puede que tú ya hayas escuchado esta historia. Vemos como el rey Nebuchadnezzar crea esta estatua grandísima de oro y ordena que todo el mundo a cierta hora, cuando escuchen las trompetas, se agachen y alaben a esta imagen de sí mismo. Esos jóvenes de Judá dijeron que no querían hacerlo porque el único Dios que debía ser adorado, la única cosa que debía ser adorada persona es el Dios de Israel. Y por lo tanto fueron juzgados, incluso con toda su autoridad y todas las cosas que habían hecho anteriormente, fueron castigados y ordenados a estar a ser echados en un horno ardiente, en una forma de toro, de oro. Y vemos cómo Dios los protege de las llamas, como Jesús, el ángel del Señor, está protegiéndolos al mismo tiempo de todo daño del fuego, y como el rey Nabucodonosor reconoce que esta es una intervención divina y alaba al Dios de Israel. Capítulo 3. En el capítulo 4, el rey de Babilonia se vuelve loco, perdió toda la razón, vive como un animal por un tiempo y Dios le devuelve su razón después de que empieza a pasar todas estas locuras en su cabeza. Hasta el rey hace una oración al Dios verdadero. Empieza a caer en idolatría y empieza a volverse loco y maníaco haciendo cosas que no son normales de una persona normal. Y después de un tanto tiempo de intervenciones con Daniel y sus amigos, Dios le devuelve su razón y el rey empieza a alabar nuevamente al Dios de Israel. En el capítulo 5, unos 30 años después, vemos que ya ha pasado mucho tiempo, ya Daniel es una persona mayor. Durante una fiesta, unos dedos aparecieron y escribieron Mene, Mene, Tekel, Parsin. Dios le da la interpretación a Daniel. Dios tumba el reino babilonio esa misma noche y se establece el reino de Media y Persia. Esta historia están en un banquete. El rey Nabucodonosor está ofreciendo una fiesta a todos sus nobles, a todas sus personas. Daniel y sus amigos están ahí y aparece en sangre escrito en un muro una advertencia sobre Dios que nadie puede, una advertencia de Dios que nadie puede interpretar, excepto por Daniel, por obra de la bendición del Dios de Israel. Daniel lo interpreta y las personas nuevamente vuelven a caer en alabanza y en oración al rey verdadero. Sin embargo, el rey todavía no lo reconoce, entonces, por lo tanto, Dios empieza a castigar al reino de Babilonia. Vemos como en toda esta historia de Daniel, y lo vamos a hablar ahorita en el contar del capítulo 6, como en toda la historia de Daniel, incluso en tanta persecución, incluso en tanta captividad en un reino completamente diferente, Dios es fiel protegiendo a su pueblo, Dios es fiel protegiendo la promesa que le hizo a Abraham de que de la semilla de él vendría el Mesías, y Dios continúa mostrando su autoridad, su poder y su amor a todas las personas que son parte de su pueblo, que confían en él.
y que no confían en él porque vemos cómo han caído en idolatría también. Daniel, capítulo 1, el capítulo 5, para tenernos una idea de, bueno, quiénes son estos personajes y de qué estamos hablando ahora en el capítulo 6. Continuamos con nuestra segunda C del método de las 4 Cs, que es el contar. Capturas la atención de las personas con las que compartiste el mensaje y ahora quieres contarles la historia la cual quieres compartir con ellos. En esta clase hemos hecho el énfasis de contar la historia en nuestras propias palabras para aprender cómo practicar y cómo sentirnos más cómodos contando una historia bíblica. Y el día de hoy también voy a pedir a un voluntario que en tus propias palabras, sin añadir y sin remover ningún punto importante, nos cuentes la historia de Daniel capítulo 6. Si alguien quisiera contarnos la historia del día de hoy, hemos tenido ya varios ejemplos en clases pasadas, se dan cuenta de solo tú compartiendo lo que leíste, lo que aprendiste y dejándonos saber lo que dice la palabra de Dios. Entonces busco por un voluntario el día de hoy que quisiera contarnos la historia. Carlos, tienes tu mano levantada. ¿Te gustaría contarnos la historia de Daniel capítulo 6? Sí, pastor. Darío constituyó 120 sátrapas y 3 gobernadores. Daniel era uno de estos gobernadores el rey Darío quería colocar a Daniel por encima de estos sátrapas y gobernadores. Estos, pues, buscaron la ocasión a ver qué falta hallaban en Daniel, pero no hallaron ninguna falta. Y fueron ante el rey Darío y le dijeron, rey Darío, pues saca un edicto que en el espacio de 30 días cualquier persona que demande petición a Dios o a otro hombre se ha echado en el pozo de los leones. Así fue, Darío firmó ese edicto. Daniel, al saber esto, fue a su habitación, abrió las ventanas de la cámara que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios. Estos hombres, estos sátrapas y gobernadores, vieron a Daniel haciendo esto y fueron ante el rey Darío y le dijeron, Darío, tú firmaste un edicto que cualquiera que adorase a otro Dios, a otro hombre, fuera echado al foso de los leones y hemos hallado así a Daniel que hace esto, ora a su Dios, no acatando el edicto que tú firmaste y lo hace 3 veces al día haciendo su petición a su Dios. Bueno, al rey le pesó esto, trabajó mucho todo ese día tarde para poder librar a Daniel, pero no pudo. Y fue pues Daniel echado al pozo de los leones, puesto una piedra encima y fue allí sellado con el rey, con el anillo del rey y de sus príncipes. Y pues el rey se fue muy triste para su palacio, no durmió. Bueno, al otro día, muy temprano, fue al foso de los leones y llamó con voz muy afligida, triste a Daniel. Y que si Dios, el Dios viviente o el Dios que Daniel adoraba lo había librado. Y entonces Daniel respondió que sí, que Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones y no ha hallado en él ninguna culpa, ni delante de Dios, ni hizo nada malo contra el rey tampoco. Entonces el rey se alegró y ya sacaron prontamente a Daniel y pues el rey hizo traer a estos hombres que habían maquinado este mal contra Daniel y fueron echados allá al pozo de los leones y los leones se apoderaron de ellos, le quebrantaron sus huesos. El rey Darío escribió pues que todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en la tierra que deben temer y temblar ante la presencia del Dios de Daniel, porque es el Dios vivo, viviente, y permanece por siempre, por siglos, y su reino no será jamás destruido, y él libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Daniel prosperó también en el reinado de Darío y de Ciro. Gracias, pastor.
Excelente, Carlos, muy bien, muchísimas gracias nuevamente por darnos un ejemplo de cómo contar una historia bíblica. Nos damos cuenta, no tiene que ser nada del otro mundo, estamos simplemente contando lo que leímos y contando los eventos de la historia, dejando que la palabra viva, activa y poderosa de Dios obre y interactúe en los corazones de las personas que nos están oyendo. Esa es la parte más importante del contar. Tú confías y tenemos la promesa de que la palabra de Dios tiene poder y que de la misma forma que obró en nuestros corazones, obra y actúa e interactúa en el corazón de otras personas de formas que no podemos a veces ver y no podemos a veces ni entender, pero sabemos que tiene poder y autoridad. Excelente. Continuamos entonces con las preguntas de considerar. Preguntas que me dirán como maestro, son muy fáciles. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque nos ayudan a meternos en el papel, nos ayudan a meter a las personas con las que estamos compartiendo el mensaje en la película, para que entiendan muy bien qué es lo que está pasando, quiénes son los personajes, cuáles son los eventos, etcétera, etcétera. Entonces empezamos con la pregunta primera, la primera pregunta de quiénes son los personajes de esta historia. Leonor, adelante, tienes tu mano levantada. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Pues los personajes son el rey Darío, 120 sátrapas, los gobernadores, entre ellos Daniel, el Espíritu de Dios, los magistrados, príncipes, capitanes, el Dios viviente, el ángel de Jehová, los hijos y las mujeres de los sátrapas y Ciro de Persia. Excelente, Leonor, muy bien. Vemos una variedad bastante grande de personajes involucrados en la historia. Luis, tienes tu mano levantada. ¿Cuáles son los objetos o animales o cosas de esta historia, por favor? Los elementos que tengo de la historia, la fosa, leones, casa, ventana, cámara, piedra, puerta, palacio, boca, huesos y tierra. Excelente, muy bien. Vemos que la fosa de leones es el tema principal, el objeto principal, los animales, cómo es lo que, qué es lo que va a pasar con esta fosa, cómo es que Daniel sobrevive, etcétera, etcétera. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Carlos, adelante, por favor. Esto ocurrió en Babilonia y estaba pues también en el palacio del rey, en el foso de los leones. Excelente, Carlos, Así muy bien. Estamos en el reino de Babilonia, cautiverio, en el cautiverio del reino de Israel en Babilonia, en el palacio del rey, la casa de Daniel y específicamente en el foso de los leones. ¿Cuándo ocurrió la historia? Durante el reino del rey Darío. Vemos que ya estamos en el reino del rey Darío. ¿Y cuál es el problema principal de esta historia? ¿Cuál es el problema o los problemas que tú encuentras mientras leíste o Mm, escuchaste estos versículos? Babilonia. ¿Cuáles fueron los problemas de esta historia? Leonor, adelante, tienes tu mano levantada. Pues yo pienso que el problema que ve aquí era la envidia de los sátrapas, ¿no? Y gobernadores que no consideraban que Daniel pues tuviera el privilegio que tenía, porque Daniel tenía, dice la palabra, un espíritu superior a todos ellos. Entonces ellos por envidia acusaron a Daniel con el rey para buscar ocasión pues de que lo hicieran matar específicamente y por eso, por los celos, porque ellos no tenían la misma capacidad que tenía Daniel y esto los llevó a hacer ese complot en contra de él, que a la final surgió para mal de ellos mismos. Eso me parece a mí que es el problema. Excelente, Leonor, muy bien. Vemos la envidia de los oficiales contra Daniel y puede que sea porque él no era corrupto como ellos, como tú mencionaste, tenía este espíritu superior de la sabiduría y el discernimiento que Dios le había dado a él, del poder de la interpretación, etcétera, etcétera. Y vemos como estas personas sienten esta envidia de querer sacarlo de la autoridad para beneficiarse a sí mismos.
Muy bien, excelente, un problema muy importante en la historia. ¿Alguien más? ¿Algún otro problema que encontraron en la historia o que quisieran recalcar? Luis, adelante, por favor. Todo el problema que veo en la historia es porque todos quisieron que, que Daniel lo echaran a la fosa de los leones. Todos estaban de acuerdo, todos lo juzgaron, pero a pesar de eso, Dios siempre estuvo con Daniel cuando los ángeles le taparon la boca a los leones para que no se lo comieran y salió sin ningún rasguño. Excelente, Luis, muy bien. Vemos que un problema y la forma en la que se resuelve es de esa envidia que nació en los otros oficiales. Daniel fue puesto en la fosa de los leones y Dios protege a Daniel de todo este mal que está haciendo, que está causando los oficiales de Babilonia. También uno de los problemas principales es que es ilegal orar al Dios verdadero. No pueden, y tratemos de entender esa ley o esa actitud política de este gobierno, que a veces nosotros puede que no entendamos muy bien porque nunca, bueno, no sé, puede que tú hayas vivido en algún lugar, yo no he vivido en ningún lugar en el cual es ilegal ser cristiano o es ilegal adorar a Dios, al rey Israel y entender esa parte difícil de que él no solo era una persona común y corriente en el reino, pero una persona oficial de autoridad, la cual era cristiana y ahora no podía adorar más al rey de Israel. Y entender esa dinámica de, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida y qué es lo que Dios me va a llevar a lidiar si no lo hago o si sí lo hago? Y vemos como en este caso Daniel lo hace, adora a Dios, obviamente, porque es lo más importante que tiene que hacer, que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas, y por culpa de esa adoración es llevado al foso de los leones. Excelente. Hablamos de las preguntas de considerar, nos metimos en el papel, metimos a las personas con las que estamos compartiendo el mensaje en el papel y ahora queremos consolidar el conocimiento. Escuchamos la historia, ahora queremos aplicar lo que esa historia nos dice o nos cuenta a nuestras vidas y a las vidas de las personas en esa época también. Y lo hacemos con las preguntas que proclaman la ley y el evangelio. Las preguntas de consolidar, en mi opinión, son las preguntas más importantes a la hora de tú compartir una historia bíblica, te muestran tu pecado y te lleva al arrepentimiento por el Espíritu Santo. Y también te habla del evangelio, la necesidad no solo de tú necesitar un salvador, pero te muestra quién es ese salvador y lo que hizo ese salvador por ti. Por lo tanto, en las preguntas de consolidar, enfatizamos tanto el pecado, la ley, al igual que el evangelio, las buenas noticias de gracia por la crucifixión de Cristo y la vida perfecta de Cristo. Empezamos con la primera pregunta, que es ¿cuál es el problema principal de la historia? Y es el siguiente. Aún en tierra extranjera y hostil, Dios protegió y bendijo a Daniel, quien por obra del Espíritu Santo permaneció fiel a la palabra de Dios. Nuevamente, lo repito si están tomando notas, el punto principal de esta historia de Daniel 6 es, aún en tierra extranjera y hostil, Dios protegió y bendijo a Daniel, quien por obra del Espíritu Santo permaneció fiel a la palabra de Dios. Un recordatorio bastante importante para nosotros, el cual ahora vamos a hablar más a fondo. Mientras nos enfocamos en esta pregunta del pecado, vamos a hablar solo sobre el pecado. Ya cuando tú estés compartiendo estas preguntas de consolidar con otra persona, te invito a hablar del pecado y el evangelio a la forma en la que sea más conveniente. Pero para en esta clase meternos bien y entender muy bien qué es lo que está pasando, vamos a enfocarnos primero en una pregunta y luego en la otra. Entonces, mientras leíste estos versículos, mientras los escuchaste, ¿qué pecado general o personal te enseña a confesar esta historia? Leonor, adelante. Sí, pues yo veo varios pecados, ¿no?
Veo primero la envidia, segundo el complot y tercero el dejar de adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Por temor a lo que los demás desean o por quedar bien tal vez con otros, ¿no? Esos son los que yo veo, pues. Excelente, Leonor, muy bien. Hablemos de la envidia y apliquemos la envidia a nuestras vidas, ¿verdad? Es muy fácil nosotros juzgar a otra persona cuando vemos que es envidiosa, pero hagámoslo un poquito más personal. En tu vida, bueno, puede que haya personas las cuales tú envidias o te llevan a caer en esta tentación de la envidia y dices, bueno, ¿y por qué a esta persona que no es cristiana, porque a esta persona que no alaba a Dios y no respeta a Dios y no hace nada por Dios, por qué es que le va tan bien? ¿Cómo es posible, Dios, que a mí que te he seguido por un largo tiempo, a mí que me has dado la promesa de la vida eterna, cómo es posible que a mí me esté pasando tantas cosas malas y a estas personas que viven en su pecado les está yendo tan bien? Vemos esta envidia, ¿verdad? Podemos caer en esta tentación bastante seguido, bastante rápido. Y voy a dejarlo ahí simplemente para que meditemos en eso y en unos momentos vamos a hablar sobre el amor de Dios relacionado a la envidia. Muy bien, Leonor también compartió esta idea de la cobardía, ¿verdad? O de tener miedo a compartir la palabra de Dios o alabar a Dios. Podemos resaltar en ese punto, aplicarlo a nuestra vida personal, de que compartí con ustedes que nosotros no vivimos en una sociedad a la cual el ser cristiano sea ilegal, pero quiero que tú te pongas en esa idea de que si el cristianismo fuera ilegal, ¿qué, ¿qué tanta seguridad tendrías tú en querer alabar a Dios? ¿O qué tan fácil sería para ti el tener esa confianza de decir, lo voy a hacer aunque el gobierno me diga que no? Y ahora te digo lo siguiente, el cristianismo no es ilegal en esta sociedad, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estamos compartiendo la palabra de Dios? ¿Por qué no estamos alabando? ¿Por qué no estamos orando? Si te llena de emoción esa idea de que el cristianismo sea legal y tú tengas esa certeza de compartir el mensaje, ¿por qué no lo estamos haciendo ahora que el cristianismo no es ilegal? Que la mayoría de nuestras personas conocen de Dios y saben de Dios, pero tienen un conocimiento un poco erróneo sobre la salvación. ¿Por qué nos llena ese espíritu de cobardía de decir, no quiero ser juzgado, voy a seguir los mismos pasos de las personas a mi alrededor? Hay otras personas que lo pueden hacer, yo no necesito hacerlo. ¿Por qué nos llena ese sentimiento de miedo? Y meditamos en eso mientras seguimos hablando sobre el pecado que vemos en la historia. Muy buenos puntos, Leonor, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir con nosotros un pecado o los pecados que ven en esta historia? Otro pecado que podemos ver en la historia es faltarle el respeto a los gobernantes de este mundo. Y esta es una espada de doble filo, porque entendemos que los gobernantes de este mundo, la mayoría, bueno, no son cristianos o la mayoría tienen una idea errónea del cristianismo, pero la palabra de Dios nos manda a someternos, no de ser esclavos completamente del gobierno, pero de respetar a las personas en la autoridad, porque fueron establecidas, todos los reinos son dirigidos por Dios y son organizados por Dios. Él no tolera el pecado, no le gusta el pecado, pero Él nos mueve a respetar la autoridad. Y podemos caer en la tentación de ser bastante rápidos a, primero, no orar por el gobierno, ¿verdad? Y no estoy diciendo que ninguno de los gobiernos de este mundo es perfecto, porque creo que podemos buscar varios ejemplos en nuestras sociedades y en nuestros gobiernos de la forma tan horrible en las que las personas dirigen países y dirigen a las personas para el beneficio de sí mismos en vez de sus pueblos, pero nos lleva al punto de no querer orar por estas personas y decir, no quiero ni siquiera que Dios te perdone, ¿verdad? Y eso es una tentación bastante peligrosa porque la salvación es dada para todos. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Ahora, Dios también castiga el pecado y no tengas esa idea errónea tampoco de que Dios
quiere que tú sufras y quiere que tú seas sometido toda tu vida. Eso tampoco es verdad. Pero a veces caemos en ese pecado de no querer orar y no querer respetar a las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros, simplemente porque hemos visto qué tan horrible y qué tan vasto han hecho todo su liderazgo. Espada de doble filo, primero porque no queremos alabarlos, sino queremos respetarlos, no alabarlos, pero respetarlos y respetar la autoridad que se les ha dado. Y del otro lado, caemos en la tentación de simplemente seguirlos al 100% sin reconocer que hay varias cosas que ellos hacen que van en contra de la palabra de Dios. Ejemplo, por ejemplo, en Daniel en 6, que es que Dios, que el rey Darío dio la regla específica de no adorar a Dios y todas las personas estaban siguiendo esa ley. Y por encima de Dios no hay nadie. Entonces, si hay una regla, una ley específica del gobierno la cual está faltando y está haciendo que las personas caigan en pecado, esa es, esa es una necesidad bastante grande del cristiano de no seguir esa ley respetuosamente porque uno quiere alabar y respetar a Dios. Hago el punto específico de aclarar que es con respeto y autoridad, de que primero tenemos la confianza de que Dios está obrando en nuestras vidas y segundo tenemos la certeza de la vida eterna. Tú no eres colombiano, tú no eres argentino, tú no eres venezolano, más que tú eres hijo de Dios. Tú eres parte del reino de Dios y tienes la certeza de la vida eterna. Y a veces se nos hace muy difícil separar esa identidad que tenemos tan pegada en nuestros corazones de que desde que éramos bien chiquitos hemos sido criados en en esta política, en este gobierno, en esta ciudad y pensamos que somos personas de este mundo. Y tú y yo no somos personas de este mundo, respetamos a estos gobiernos, pero tenemos la certeza de que el rey de reyes, presidente de presidentes, gobernante de gobernantes, es nuestro rey, obra para nuestro beneficio, nos ama y nos ha dado la vida eterna. Entonces lidiamos con el gobierno de una forma respetuosa, sin caer en esos dos huecos del lado de querer y respetar siempre al gobierno y no seguir ninguna ley, y también de seguir todas las leyes del gobierno sin respetar las leyes de Dios. Solo para que caigan en cuenta esa distinción tan importante. Llegamos al punto del evangelio. A la hora de que tú compartas las preguntas de consolidar, tienes mi permiso como maestro de hablar del pecado, todo lo que tú quieras. Puedes hacer a una persona caer en cuenta de todo lo que está haciendo mal, pero aún con más importancia, escúchame bien, con más importancia, con más convicción, con más amor y con más preocupación y con ganas de querer salvarles la vida, porque eso es lo que estás haciendo, les estás salvando la vida, les quieres compartir el evangelio. Y si tú estás hablando del pecado a un 50%, necesito con toda certeza y autoridad de que tú hables sobre el Evangelio a un 150%, compartiendo con ellos que la salvación les pertenece a ellos por medio de la fe en Cristo, que sus pecados son perdonados y de que ese arrepentimiento que tienen es saludable, es bueno y que no tienen que vivir en tristeza porque Dios les ha dado la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, en esta pregunta queremos ya hablar un poquito más a fondo de en qué forma ves tú el amor de Dios en esta historia. En tus propias palabras, ¿cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? Leonor, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, pues yo aquí veo el amor de Dios, especialmente en el versículo 22, donde Daniel le responde al rey, ¿no? Cuando el rey se levanta temprano a ver qué sucedió con Daniel, a ver si Dios lo había liberado, él responde, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. ¿Sí? Pues el Dios eh, guardó, ¿sí? Guardó a Daniel, estaba en medio del peligro y la palabra de Dios dice que Él estará con nosotros en la angustia, que nos guardará de todo mal. Entonces Dios respaldó
el trabajo de Daniel, su fidelidad la respaldó y lo guardó de todo mal. Esa es la parte más importante donde luego el amor de Dios también lo veo donde el rey alaba a Dios. Él asume que el amor a Dios, la adoración a Dios no es ¿cómo se dice? Ya va, por aquí está la palabra. Ay, como que el rey manda todo que deben adorar al Dios de Daniel, eso no es por imposición, ¿sí? Pero él alaba a Dios diciendo que él es el único que salva, el único que libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. En estos chicos se demuestra maravillosamente el poder y el amor de Dios para con sus hijos que son fieles. Bueno, muchas veces somos infieles y también Dios nos ama, pero en este caso estamos hablando de la fidelidad. Esa es mi opinión. Excelente, Leonor. Muchísimas gracias. Vemos la fidelidad de Dios, de que promete estar con nosotros en todo momento, promete cuidarnos y protegernos. A veces esa protección puede que luzca diferente a la manera en la que nosotros pensamos que significa ser protegido, ¿verdad? Pero Dios está presente en nuestras vidas, activo, probando que Él es la única persona que tiene poder sobre todo el universo, probando en Daniel de que él puede, que él controla la creación, controla los animales, controla todo a nuestro alrededor, el viento, el mar, los climas, las personas, y tiene poder y autoridad sobre todo lo que ha creado. Y vemos que ese Dios es la persona que nos ama y se preocupa por nosotros. Y qué bendición tan grande es saber que Dios nos ama y se preocupa por nosotros, que el Dios del universo, que tiene poder de hacer lo que Él quiera, quiere estar con nosotros. El Dios del universo, que tiene poder de hacer lo que Él quiera, quiere estar con nosotros. Quiere amarnos, quiere respetarnos, quiere darnos la oportunidad de amarlo a Él y quiere que seamos sus hijos y sus hijas en el cielo por toda la eternidad. Qué paz, qué gozo es saber de que el mismo Dios que le cerró la boca a los leones que estaban en la fosa de Daniel es el mismo Dios que está en tu vida personal obrando para tu beneficio. Muy bien, Leonor, excelente. ¿Alguien más? ¿De qué otra forma ven el amor de Dios en esta historia? Hablamos un poquito sobre la envidia, ¿verdad? Y ese sentimiento que tenemos nosotros de envidiar a los que no son cristianos y que les va muy bien en sus vidas. Eh, por cuestiones de tiempo, no puedo compartir con ustedes todo el Salmo 73, pero si tienen una Biblia abierta o si quisieran chequearlo más tarde, eh, les comparto el Salmo 73, que es un salmo que habla sobre la envidia, sobre este tema específico. Si tú alguna vez has sentido envidia, es una persona que no es cristiana y juzgas a Dios y te juzgas a ti mismo al decir, ¿por qué Dios, si a mí me está yendo tan mal? ¿Por qué me está yendo tan mal y a esta persona le está yendo tan bien? Te invito a leer el Salmo 73. No eres la única persona que ha pensado así. No eres la única persona que ha llevado ese ese pensamiento de angustia y de desolación a Dios. Y te invito a que cada vez que tengas esos pensamientos, que los lleves a Dios en oración, que lleves a Dios, que lleves a Dios, que traigas a Dios a tu vida, que le dejes saber qué es lo que estás pensando, que le dejes saber si tienes dudas, si tienes alguna angustia, si hay algo que no entiendes. Dáselo a Dios, compárteselo a Él. Hay muchas cosas que no entendemos por nuestra naturaleza pecaminosa. Hay muchas cosas las cuales nosotros vamos a querer revelarnos de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Si fuera por mí, me gustaría que la Biblia dijera, si yo doy dinero a la iglesia, nunca más me voy a enfermar nuevamente en esta vida. Sería excelente si la Biblia dijera eso. Si fuera por mí, diría, si yo hiciera buenas obras, significa que voy a tener el último carro modelo de lujo.
Sería excelente si eso pasara. Pero queremos leer la Biblia por la palabra de Dios y queremos entender que a veces Dios a veces Dios deja que malas cosas pasen en nuestras vidas para nuestro crecimiento, para que mostremos nuestra fe, para que mostremos lo genuino que es nuestra fe y crezcamos en esta confianza en Dios. Si tu vida es perfecta en esta tierra, te hago la pregunta, pues, ¿cuál es la necesidad de que tú tengas o mires a Dios? Si tu vida fuera perfecta en esta tierra, tendrías esta venda delante de tus ojos que te previene o te preveniría de ver a Dios por lo que es tu redentor. Y qué bendición tan grande es que en las dificultades Dios te muestra tu necesidad. En las dificultades Dios te muestra lo mucho que necesitas de Él. Y Él no le gusta que tú estés sufriendo, no le gusta verte sufrir, pero a Él le gusta que tú reconozcas esas dudas que tienes, que las lleves a Él en oración y que digas, Dios, no entiendo, no sé, no sé qué es lo que está pasando, no entiendo, pero yo confío en ti, tú eres mi refugio, tú prometes estar por mí, y así como el salmista dice en el Salmo 73, nuevamente los invito a leer, yo siempre estoy contigo, Señor, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Al final de este salmo es muy interesante porque el principio de este Salmo 73 es una queja a Dios y dice, ¿por qué Dios le está yendo tan bien a estas personas que no confían en ti? Y qué bello mensaje el del salmista al finalizar su oración, confiando en la palabra, confiando en las promesas y llevando esa queja a los brazos y a los oídos de nuestro Señor. Te invito a hacer lo mismo. Y te invito a reconocer, nuevamente hacemos el punto de que el Dios que es capaz de hacer lo que Él quiera, quiere estar con nosotros. Segundo de Timoteo 4, 17 al 18 dice lo siguiente. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyera a todos los paganos, los gentiles. Y fue librado de la boca del león. Daniel, el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo compartiendo una de sus últimas letras con su hijo adoptado en el ministerio Timoteo. Y qué bonito mensaje para cada uno de nosotros, que no significa que todos nosotros tengamos que ser pastores o ayudantes de la iglesia, pero significa que cada uno de nosotros tiene un ministerio, cada uno de nosotros conoce a personas las cuales las otras personas no conocen, y cada uno de nosotros ha sido puesto en las vidas de otras personas para poder proclamarles a ellos la paz, el gozo y la certeza que tenemos en el Evangelio y la vida eterna. Yo conozco a personas las cuales ustedes nunca van a conocer y ustedes conocen a personas las cuales yo nunca voy a conocer en esta tierra. Pero por tu predicación, por tu palabra, nos vamos a reunir todos en el cielo como una familia, como hijos e hijas del Señor. Eso es un privilegio que tú puedas compartir la palabra de Dios. Es un privilegio que Dios te haya confiado esto a ti y que haya dicho a ti, no por lo que tú crees que eres. Puede que tú te creas incapaz, pero de la misma forma que Dios obró para salvarle la vida a Daniel por medio de su fe, de la misma forma Dios obra en tu vida para edificarte, para darte la oportunidad de compartir su mensaje y para bendecirte de ver el ministerio creciendo por medio de ti. Medita en esto mientras terminamos nuestra clase el día de hoy y llegamos al anochecer, preparándonos para nuestro siguiente día. Te invito a orar y te invito a llevar a Dios todos esos pensamientos que ocurrieron en tu cabeza mientras compartimos esta clase juntos. A decirte qué me lleva a Dios a pedir, a orar, a hacer por medio de esta instrucción, por medio de esta clase de Daniel capítulo 6.
Por último, antes de compartir la tarea con ustedes, les recuerdo el proyecto final de esta clase es un poquito diferente a otros que pueden que ya hayan tomado con Academia Cristo. No es hacer un video, ustedes compartiendo una historia y tampoco es responder ciertas preguntas de la clase, pero es escoger una historia la cual hemos hablado. Por ejemplo, en este caso hablamos de Daniel 6, otras clases pasadas hemos hablado del reino de Israel en Reyes, etcétera, etcétera, de números también. A escoger una de esas historias y compartir conmigo dos cosas. Número uno, contestar las preguntas de considerar, de las preguntas que hemos visto juntos. Yo las voy a seguir compartiendo con ustedes. Compartir esas preguntas basadas en la historia y en un párrafo o dos, responder por qué son esas preguntas importantes y cómo planeas tú utilizar el método de las 4 Cs en tu vida. ¿Cómo planeas tú de una forma ya más activa pensar a quién puedo compartirle el mensaje de la palabra de Dios utilizando el método de las 4 Cs? No tienes que hacerlo. Si quieres hacerlo, te invito a hacerlo. Qué bendiciones poder hacerlo. Pero simplemente quisiera que compartieras esos dos pensamientos conmigo. Te das cuenta, es bastante sencillo, bastante eh, básico, pero quiero que empecemos a apropiarnos de este ministerio que Dios te ha dado a ti, de este ministerio el cual somos parte tú y yo, y que sigamos aprendiendo y edificándonos juntos. Preguntas o comentarios antes de cerrar nuestra clase el día de hoy. Algo que no haya quedado claro, algo que todavía esté en tu mente. Preguntas o comentarios. Eh, Perdón, estoy copiando eso y dice, en un párrafo 2 compartir por qué son importantes, ¿qué? Me perdí. Sí, porque en un párrafo 2 compartir por qué son importantes las preguntas de considerar, la tercera C, las preguntas de considerar, y cómo planeas tú utilizar el método de las 4 Cs en tu vida. Ya de una forma Oh, más activa, pensando cómo a quién se lo pudieras compartir. No, no tienes que ir a hacerlo, si quieres hacerlo, excelente, pero esos dos puntos. ¿Por qué es muy importante? bien, ¿Por qué son importantes las preguntas de considerar? Y cómo planeas utilizar el método de las 4 Cs en tu vida. Muy buena pregunta, Leandro, excelente. Y todo esto gracias. lo voy a seguir recalcando mientras seguimos en el curso, todo esto lo voy a seguir compartiendo con ustedes y voy a mandar también más mensajes en el grupo de WhatsApp para que lo tengan presente. La tarea la voy a compartir por el grupo de WhatsApp en unos momentos, incluyendo la grabación de la clase, por si desean volver a chequearla, a escuchar los conocimientos que compartimos juntos el día de hoy. Y cualquier otra duda o pregunta que tengan en cualquier momento, no duden en escribirme. Ustedes tienen mi número de teléfono personal en WhatsApp. Por cuestiones de trabajo, de estudio, a veces se me hace difícil contestar inmediatamente, pero yo hago lo mejor que puedo para responderles de una manera rápida. Escríbanme, tengan paciencia conmigo, yo les respondo cualquier duda o comentario que tengan sin ningún inconveniente referente a la clase, referente a Academia de Cristo. Muy bien, cerramos entonces el día de hoy con una oración. Dios, Padre Todopoderoso, Rey de Reyes, el Rey del Universo, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias por permitirnos aprender de tu palabra. Gracias por bendecirnos con hermanos, hermanas en Cristo que nos aman y se preocupan por nosotros. Señor, ayúdanos a no tener envidia de las otras personas que no siguen tu palabra y a las cuales parece que les va bien, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti. Ayúdanos a adorarte, a respetarte y a alabarte única y solamente a ti, sin temor y sin cobardía. Danos un espíritu de confianza. Danos un espíritu que se mueva con tenacidad a querer compartir tu mensaje con otras personas, Señor. Ayúdanos a tener la confianza de saber de que de la misma forma que tú rescataste a Daniel y obraste en su vida para que él pudiera proclamar el evangelio, el mensaje de Dios, que de la misma forma nosotros tengamos la confianza de que tú obras en nuestras vidas y nos proteges en persecución, en cautiverio y en nuestras propias dudas en nuestras mentes, Señor. Te llevamos todo esto en oración, te llevamos nuestros miedos, nuestras incertidumbres, pero confiamos plenamente que tú nos escuchas, tú nos amas y tú obras para nuestro beneficio. Todo esto y más lo oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Los quiero mucho, pasen linda noche y nos vemos este jueves, ahora sí a la hora normal, a la hora regular. Nos vemos el jueves. Gracias, profesor. Que Dios me lo bendiga mucho. Hasta la próxima clase. Amén. Gusto en tenerte de nuevo, Amén. Leonor. Un Gracias a abrazo. todos. Muchas gracias. Dios nos siga Eh, bendiciendo. gracias, Amén. profe.
Pastor, Que el Dios le Señor los Luis. bendiga, buenas noches y muchas bendiciones para todos mis hermanos. Amén, muchas Nos vemos el igualmente. jueves. Bye Luis, bye Carlos, bendiciones igual. Pasen linda noche. Ah. bendiciones.